Muchas gracias, señor presidente. En nombre del principal grupo de la oposición, daré comienzo en la mañana de hoy a este debate que, bien es cierto, cuenta con algún retraso. Lleva usted, señor Fernández, año y medio en el ejercicio de su cargo desde las últimas elecciones celebradas y hoy algunos disponemos de muy poco tiempo para decir muchas cosas. En la mañana de ayer usted dispuso de mucho tiempo, de tiempo sin límite, para contar lo poco que su Gobierno había hecho a lo largo del último año y medio. Nosotros hoy disponemos de poco tiempo para contar muchas cosas. Ayer tuve la evidencia, como pocas veces uno la tiene, que el socialismo está en fin de ciclo. Está en fin de ciclo, señor presidente, y usted lo dejó claro no solamente con sus palabras, lo dejó claro con su actitud, lo dejó claro con sus silencios, lo dejó claro con sus lagunas y lo dejó claro con sus omisiones. Ustedes, además, ahora están en otras cosas, señor presidente. Y yo, si me lo permite, también le diría que después de 30 años de gobierno en Asturias es normal, es natural, es democráticamente sensato que ustedes estén en fin de ciclo. Señor presidente, las cosas en Asturias no van bien. Los indicadores económicos, los indicadores sociales y también los indicadores demográficos están en alerta roja. Y su Gobierno actúa con una parsimonia alarmante. Los asturianos no tienen respuestas a las demandas que plantean por parte de su Gobierno. Y nosotros creemos que el silencio no puede ser la respuesta y, desde luego, la lentitud no puede ser tampoco la respuesta. Usted, es verdad que ganaba las elecciones autonómicas en mayo de 2015. Se celebraban en Asturias, al igual que en otras comunidades autónomas del conjunto del país. Y usted alcanzaba un acuerdo con Izquierda Unida. Un acuerdo, señor presidente, que solamente le hacía sumar 5 exiguos escaños. Por tanto, con 19 escaños, usted estaba muy lejos de la estabilidad que necesita un Gobierno para impulsar proyectos, para dar respuesta a la sociedad y para convertir las propuestas en leyes y también en iniciativas. Usted optó, y es muy legítimo, por pactar su propio sillón, su sillón presidencial, pero no pactó la estabilidad de Asturias ni tampoco de los asturianos. 19 escaños sobre 45 es una evidencia matemática y no tengo que decírselo a un ingeniero que no resolvía la estabilidad que necesitaba Asturias en uno de los peores momentos de la historia reciente. Usted, como dirían algunos expertos, si me permite la expresión, se instaló en una apatía estabilizadora muy propia de usted. Yo creo que los politólogos que así lo definieron estaban pensando perfectamente en usted. A menor ritmo, menos problemas, menos demandas, en definitiva, más quietud y, como diría Unamuno, usted sigue durmiéndose en la costumbre. Y los asturianos necesitamos justamente lo contrario. Necesitamos dinamismo, necesitamos respuestas, necesitamos más y mejores soluciones a los problemas de la gente. Usted decía en el año 2012, señor presidente, ¿qué cosas decía en el año 2012? Yo no voy a tener el mal gusto de trasladar a este debate ni, palabras gruesas ni invocaciones que yo creo que no vienen bien al debate político, pero hay que ver qué cosas decía usted en el año 2012. Y voy a permitirme hacer una referencia mínima, aséptica, objetiva, pero era un reproche que usted trasladaba por igual al Partido Popular y al Partido de Foro Asturias. Usted decía que se habían dispuesto de un número de diputados suficiente
y que aquella mayoría por contra había sido corta para el diálogo y para el acuerdo. Yo hago mías sus propias palabras. Usted ahora mismo tiene una mayoría de izquierdas más amplia, más abultada, pero se le ha quedado corto el diálogo, yo diría que escasísimo, y desde luego el acuerdo. Y bueno, decía usted más cosas, pero vamos a dejarlo pasar. Afortunadamente, hoy yo puedo decir de esta tribuna, y se lo puedo decir a la sociedad asturiana, que tenemos un acuerdo a nivel nacional en el Partido Popular con el Partido de Ciudadanos y concurrimos en 2 ocasiones a las elecciones generales en Asturias con una exitosa coalición entre el Partido Popular y Foro Asturias. Usted hablaba de que no agotemos la paciencia de los asturianos y tomamos buena nota. Y voy a decirle más, yo creo que le hice caso, nos aplicamos, hicimos una coalición fuerte, los asturianos lo apreciaron y el Partido Popular y Foro Asturias ganaron ampliamente las elecciones generales en las 2 últimas citas electorales. Pero usted ahora mismo, señor Fernández, está en otra historia. Está con unas pretensiones, si usted me lo permite, de aparentar ser un hombretón de izquierdas. Un hombretón de izquierdas. Pero, claro, resulta que sus comportamientos, sus palabras, sus actuaciones, sus acciones no se compadecen con lo que usted hace o dice. Pretende hacerlo. Ayer nos dio un discurso más que para la sociedad asturiana, para sus propios correligionarios, que no es lo que interesa a Asturias ni, desde luego, a esta Cámara, que nos interesan otras cosas. Nos interesa, señor Fernández, las políticas de empleo. Fíjese, su Gobierno tiene, creo recordar, 29 planes integrales en marcha, que es la garantía de no cumplir ninguno, como así está sucediendo. No hay un plan que converjan todas las políticas que, desde un Gobierno, que no es el Gobierno llamado a la creación directa de empleo, sino políticas que puedan propiciar la creación de empleo y la riqueza en una comunidad autónoma. Pues no, ese plan integral no existe. Tenemos otros planes integrales por ahí diseminados que no resuelven la vida de la gente. Pero yo le diría también, hay que repensar las instituciones y los organismos. Mire usted, yo creo que el Servicio Público de Empleo ahora mismo debe ser objeto de un análisis serio e intenso. No sirve para las pretensiones que tienen los asturianos. Consume muchos recursos públicos y tiene una intermediación en la formalización de los contratos que, a nuestro juicio, es muy insuficiente y manifiestamente mejorable. Y que conste que no nos alarman desde el Partido Popular los contratos que ustedes han hecho con las empresas privadas de intermediación para conseguir complementar una creación de empleo que no acaba de despegar en Asturias. Usted ayer se complacía, y yo, desde luego, quiero ser mucho más ambiciosa en lo colectivo. Yo quiero que Asturias, que nuestra tierra, esté liderando el empleo, esté liderando el crecimiento, esté liderando tantas cosas. Usted solamente parece interesarle no estar el último o el penúltimo. Y estar el antepenúltimo es pobre cosa, señor Fernández. Hay que tener la mirada larga y, desde luego, la ambición colectiva muchísimo más activa. Y, claro, ustedes ahora mismo, señor presidente, no tienen presupuestos aprobados. O, lo digo de otra forma, hay unos presupuestos vigentes en la comunidad que fueron aprobados por su Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular. Los presupuestos del 2015 que están vigentes en la actualidad. Y yo voy a decirle una cosa, no sé lo que usted hará. Hay quien dice que está instalado cómodamente en la prórroga. Yo no lo puedo creer, que un presidente de Gobierno prefiera una prórroga a un instrumento nuevo de unos presupuestos acordados con buena parte de la Cámara que garanticen tener ese instrumento apto para resolver algunos problemas de los asturianos, que no todos, algunos problemas de los asturianos. Y claro, cuando nosotros aprobamos en el año 2015 los presupuestos, voy a ponerle un ejemplo y retengan sus señorías el dato.
uno de los ejes fundamentales para nosotros es modificar el modelo fiscal. Modificar el modelo fiscal porque lo que no se puede decir es que Asturias está en una crisis feroz, porque lo estaba, y por contra tener el modelo fiscal más elevado del conjunto del país. Porque eso es hipócrita. Porque eso es hipócrita. Y porque eso hay que corregirlo porque ni es equitativo ni conviene a las clases medias asturianas. Y cuando nosotros pactamos los presupuestos del 15, también el IRPF era el más elevado de España. Y entonces se rebajaron 2 puntos el IRPF de los asturianos en el tramo autonómico, que en el tramo estatal ya lo había hecho el señor Montoro. En el tramo autonómico 2 puntos de rebaja. Y entonces se cuantificó esa reducción fiscal en 30 millones de euros, 34 millones de euros aproximadamente. Y se pudo, y se hizo, y se acordó, y los presupuestos entraron en vigor el 1 de enero. Nosotros ahora planteamos la eliminación del impuesto de sucesiones y presentamos una iniciativa legislativa. Y ustedes, como siempre, vetaron esa iniciativa legislativa, pero cuando dijeron las razones de la disconformidad, una de ellas era el alto costo económico. Y ustedes lo cifraron en 30 o 35 millones de euros. Es decir, lo mismo que habían cifrado la rebaja de los 2 puntos de IRPF. Entonces fue posible y ahora no lo es. Usted me tendrá que explicar por qué. Porque voy a decirle algo. Los asturianos estamos siendo discriminados por su Gobierno de una forma intolerable. En el ámbito fiscal, de una forma intolerable. En otros ámbitos también, pero en el fiscal. Un heredero asturiano paga por una herencia 28.229 euros si es de 200.000 euros. Y paga en Madrid 282 euros. En Cantabria 212 y en Galicia 0 euros. Yo, desde luego, no puedo compartir ese agravamiento que usted hace a los asturianos y a las clases medias asturianas. Pero fíjese lo que le voy a decir. Creo que, aparte de las discrepancias evidentes que tenemos en el modelo fiscal, porque yo digo siempre, a los socialistas les gustan más los impuestos que a los niños las chuches, que a los niños las chuches. Pero, claro, es que tenemos un concepto distinto de familia. Ustedes parece que quieren trasladar a la sociedad asturiana que una familia donde se produce un fallecimiento y, por tanto, una herencia, que lo ganó en el casino jugando a la ruleta. No, no. Esa familia ha cooperado, ha colaborado. Los padres, la madre, el padre, los hijos, entre todos, cada uno ha asumido su papel y su tarea. Y entre todos han conseguido, efectivamente, con restricciones, con ahorros, seguramente con esfuerzo, con muchos sacrificios, han conseguido a lo largo de toda su vida tener ese pequeño patrimonio. ¿Y sabe lo que usted quiere hacer y hace, desgraciadamente, con él? Pues en buena parte se lo elimina. Se lo elimina, no sabemos para qué. Asturias es la comunidad autónoma donde más herencias se devuelven. ¿Y sabe cómo llamo yo eso? Confiscatorio. Es confiscatorio, claramente confiscatorio. Y, sinceramente, nos parece que no es justo que los asturianos estemos en el ámbito del impuesto de sucesiones tan discriminados sobre otras comunidades autónomas. Y ustedes hablaron del error del salto, pero yo le pido que sea veraz, que diga la verdad. Hable del error de los socialistas, porque todos sabíamos lo que pasaba. Todos lo sabíamos. Algunos tuvimos humildemente la virtud de poner eso en la agenda asturiana, porque ustedes lo cobraban, ustedes lo hacían, pero lo silenciaban. Y algunos socios de gobierno también lo silenciaban, porque no interesaba hablar de eso. No interesaba hablar de eso. Y a nosotros nos parece que sí interesa hablar del error socialista en el impuesto de sucesiones,
porque no es el error de Salto y no me obliga a ser más explícita. Es el error de ustedes, en el que estuvieron instalados durante muchos años, causando un agravio comparativo a los asturianos. Y ustedes dicen, ¿y de dónde salen los recursos? Y saben muchas veces lo que nosotros decimos. Primero, de una gestión eficiente y, segundo, Asturias es la comunidad autónoma la última en reducir el sector público autonómico. Frente a otras comunidades autónomas que han reducido pues un 37% el sector público autonómico, Asturias lo ha reducido el 16%. Para usted, a lo mejor, es un motivo de satisfacción. Para nosotros es un motivo de ineficiencia. Ustedes han agrupado entidades, organismos, han fusionado, pero no han eliminado. Y lo que han dicho eliminar, como por ejemplo fue el caso de sedes, siguen ustedes contratando personal. Y nos parece, sinceramente, que no le conviene a Asturias y que hay muchas cosas que hacer en ese ámbito. Asturias y Andalucía son las dos únicas comunidades autónomas que tienen la inspección técnica de vehículos en el ámbito público 100%. Yo me pregunto, bueno, a un usuario del transporte, ya sea de camiones o ya sea de pequeños vehículos familiares, ¿en qué se beneficia de que sea público 100% la ITV en Asturias? Pues nosotros creemos que nada. ¿En qué se beneficia el sector público autonómico de tener una empresa como el Serpa, que hace la competencia a las ingenierías que hay en Asturias, que con esfuerzo y con mucho sacrificio y trabajo tratan de pagar los impuestos en Asturias? Pues ustedes han ideado una empresa para hacerle la competencia a las ingenierías. No nos parece justo, pero tampoco nos parece eficiente, ni nos parece conveniente tener eso incrustado en el organigrama de un gobierno. La deuda, no me voy a detener, pero es, desde luego, la tercera consejería de Asturias. Después de Sanidad, después de Educación, aparece la consejería de la deuda. Es verdad, y usted lo decía ayer, que falta por pactar el modelo de financiación autonómica. Ojalá se pacte un buen modelo de financiación autonómica para Asturias. Era un disparate haberlo pactado en épocas de tremendas dificultades económicas, donde, por cierto, el Gobierno de España desplegó una serie de mecanismos complementarios que también beneficiaron a Asturias, como es el Fondo de Financiación Autonómica, como es el FLA o como es la bajada del precio del dinero, que supuso también además en los recursos de todos los asturianos. A mí me gustaría hablar de sanidad, me gustaría hablar de educación, me gustaría hablar de muchas cosas que seguramente tendré tiempo limitado. Pero vamos a intentar decir algo de educación. El señor consejero yo creo que está en otra cosa. Él está en lo de la lengua y poco más. Y poco más. Y algún disgusto sé yo que le causó, pero y poco más. Claro, nosotros estamos en alguna otra cosa más. Nosotros creemos que los niños de 0 a 3 años no pueden pagar en las guarderías públicas 320 € al mes, porque eso es una ingeniería. Señor consejero, señor presidente, una familia, una pareja no puede pagar 320 € en una guardería pública. Ustedes están llenos de prejuicios, porque lo que decimos nosotros es utilícese toda la red. Quien quiera ir a esa pública pagando los 320 € que lo haga, y quien quiera acudir a las guarderías privadas que pueda tener esa concertación, llámese bono, llámese cheque. Lo que ustedes no pueden castigar, al igual que hacen en la sanidad, es que mientras ustedes no hacen cosas, la gente tiene que esperar pagando el triple de lo que corresponde. Y lo digo también por las listas de espera y lo digo también por los conciertos. Claro que hay conciertos, señor consejero de Sanidad, claro que hay, y a nosotros nos parece muy bien que se deriven a la sanidad privada lo que la pública no puede atender en tiempo y en forma, porque la espera muchas veces no solamente es mala para el paciente, sino que es tremendamente costosa desde el ámbito afectivo para toda su familia. ¿Y qué sucede? Ustedes lo hacen, ustedes derivan a la red privada, pero lo hacen
Bueno, con estas cosas que a ustedes no les gusta contar, pero ¿qué hacen? No les gusta contar, pero las hacen. En el ámbito educativo, señor presidente, desde luego no podemos ver con satisfacción ni la intromisión de la Consejería en la elección del centro de colegio al que lleva una familia a sus hijos, porque a mí no me gustan las consejerías meticonas. Yo prefiero elegir yo a que elija usted por mí. Bueno, fíjese, pero es que hay muchos padres en Asturias que prefieren elegir ellos a que elija usted por ellos, porque creen que conocen mejor sus necesidades, que conocen mejor a su niño y que van a acertar más en su libre elección. Y, hombre, nos gustaría también que se hiciese un esfuerzo en la gratuidad de los libros de texto. Asturias es la comunidad autónoma que tiene la beca inferior en ayudar a las familias para la adquisición de libros de texto y de material escolar. 105 euros. Pero además es que se ponen unas condiciones de una dureza inusual. Y yo les puedo decir que una pareja que gana 1.200 euros o una madre soltera que gana 830 euros no tiene derecho a la beca de 150 euros. Y eso es injusto con las familias y desaconsejable como política educativa. ¿Los colegios qué necesitan? Bueno, pues necesitan tener un plan de rehabilitación, conservación y adecuación. Un plan debidamente ordenado, cuantificado en recursos y que se pueda ir haciendo a lo largo de los años. No pedimos ni todo de golpe ni todo a la vez. Un plan organizado y ordenado. ¿Y qué le pedimos también en educación? Que se ocupe de los profesores de religión. No hay ningún sindicato que defienda a los profesores de religión. No deben ser trabajadores o deben tener algún problema ideológico los sindicatos porque no los defienden. Y tampoco usted defiende a los profesores discapacitados. Tampoco los defiende. Y usted decía, señor Fernández, que la formación profesional dual sería el emblema de esta legislatura. Y bueno, yo aquí tengo que decirle, hombre, se pasó de 69 en el curso pasado a 159 en este, de 14 proyectos a 68. Pero pese a todo, y los avances yo siempre los celebro, pese a todo, Asturias sigue estando por debajo de la media nacional. Y para nosotros eso no es satisfactorio, porque en todas las comunidades autónomas ha habido crisis, en todas las comunidades autónomas hay dificultades. ¿Por qué unas vencen las dificultades y otros se quedan quietos en su santa paciencia y en su parsimonia? Porque los asturianos no nos merecemos esa quietud que usted protagoniza desde el Gobierno que dirige. Y la universidad, pues qué decir de la universidad, necesita ese contrato programa, claro que lo necesita. Mire usted, yo no sería capaz, señor consejero, señor presidente, de defender que la televisión pública tenga un contrato programa y la universidad pública no tenga un contrato programa. Pues eso está sucediendo. La televisión pública tiene un contrato programa y la universidad pública en Asturias no tiene un contrato programa. Algunos hicimos alguna cosa, pero no lo suficiente para conseguir que exista ese contrato programa. Me gustaría también, desde luego, hablar de sanidad. Señor consejero, señor presidente, Asturias es una comunidad altamente envejecida, altamente envejecida. Usted hablaba ayer de 150.000 pensionistas. Bueno, son 300.000. Porque usted solamente se refería a los pensionistas por cese laboral, pero hay otros muchísimos hasta llegar a 300.000, de viudedad, de orfandad, de incapacidad laboral transitoria, en fin, 300.000 pensionistas en Asturias. Y efectivamente tenemos la población más envejecida del conjunto del país, la más envejecida. Y por tanto la sanidad ocupa y preocupa mucho a los asturianos y es razonable y natural que preocupe. Y esas listas de espera, señor consejero, señor presidente, dicen los profesionales que las maquillan.
Dicen los profesionales que no dicen la verdad y dicen los profesionales que les hacen hacer cosas para que parezcan menos de los que son. Y por eso, seguramente, hay una comisión de investigación de listas de espera. Y faltan muchas cosas en sanidad. Yo todavía no sé, el Grupo Parlamentario Popular no sabe por qué esos proyectos que anunciaron están en paradero desconocido. Nosotros pusimos la iniciativa sobre esta mesa y en este Parlamento, con un decreto de tiempos de espera sanitarios. Se alborotaron sus entonces socios de presidencia, porque no se puede llamar de otra forma. Y ustedes cogieron miedo, paralizaron el tema, prometieron que remitirían a la Cámara y no remitieron nada. Los asturianos no tienen garantizada por ley unos tiempos mínimos de espera sanitaria, ni quirúrgica ni de diagnóstico. Y más le voy a decir, tampoco tienen derecho a ese segundo diagnóstico que en enfermedades graves nosotros teníamos contemplado en la iniciativa legislativa que presentamos ante esta Cámara. Pero es que tampoco hay plan de salud del Principado, señor consejero. Está en periodo de reflexión. Hombre, decía un colega suyo que hay que venir reflexionados de casa, ¿no? Hombre, no parece serio que el plan de salud del Principado todavía esté en proceso de reflexión, porque lo exige la ley, concretamente en el artículo 47. Sí, lo exige la ley vigente, lo exige la ley. Y, bueno, presentaron, es verdad, el plan de salud mental. Llegó con 3 años de retraso. Y también le tengo que decir que no dio satisfacción prácticamente a nadie. Usted, seguramente, al igual que el presidente, convive con esas insatisfacciones como pensando que vale más no vencerlas porque se está más cómodo en la insatisfacción que en la satisfacción. Desorden en los nombramientos, absoluto desorden, demasiados pleitos, muchas sentencias perdidas. Y le voy a dar un consejo: reordene la agencia de consumo, pero empiece reordenándola por quien la dirige. No tiene competencias y está en una situación bastante lamentable, bastante lamentable. Y claro que queríamos hablar también de ganadería y, desde luego, de los ganaderos, a los que usted no ha nombrado así, los ganaderos. Los ganaderos asturianos no tienen ni la ayuda ni la complicidad que tienen otros en otros gobiernos, en otras autonomías. Ustedes hacen todo lo posible por ponerles obstáculos y por no ayudarlos. Y le voy a poner un ejemplo. Pedro, un ganadero de Tineo. Si viviese en Castilla-La Mancha, por tener 70 vacas de ordeño y una media de producción de 30 litros y una entrega media de 65.000 kilos al mes, tendría una ayuda de 721 euros. Pero ¿sabe la ayuda que tiene este mismo ganadero en Asturias, que es donde vive? Por suerte para unas cosas, por desgracia en esto. 0 euros. Porque ustedes no hacen una política de complementación a lo que deben ser las necesidades de la agricultura y de la ganadería. Y ustedes sabían muy bien porque lo firmó Zapatero en el año 2008, que era el fin de las cuotas lácteas, y no se prepararon. Y no se prepararon como hicieron otras comunidades autónomas, complementando ayudas de mini que están permitidas por la Unión Europea y que en Asturias no las hay. La gestión del lobo. Usted hizo ayer una referencia, pues no sé si velada, pero yo casi le diría que un poco grotesca. Nosotros creemos que eso es un problema. Usted parece que asiste a él con el desparpajo habitual, que es negar todo lo que le molesta y todo lo que desconoce. Han sido capaces de redactar un reglamento de daños que dé seguridad y certidumbre a los ganaderos asturianos, porque es un problema que causa daño, que causa perjuicio económico y, desde luego, que causa desamparo por parte de su Gobierno y de la Consejería. Podríamos también decir lo mismo del jabalí, que es una especie invasora.
muy viejo el problema en la zona rural, pero es que empieza a ser nuevo en las ciudades. Y ustedes están también instalados en esa extraña parsimonia. ¿Para qué hablar del sector forestal? El sector forestal que tiene ese protagonismo, o que debería tener en Asturias ese protagonismo, y ustedes nada hacen, nada dicen, como en tantas cosas. La Consejería de Fomento. Madre mía. La Consejería de Fomento. ¡Qué disparate de consejería! Lo único que colecciona son sentencias adversas de los tribunales. Es lo único. Y planes, y más planes, y mesas redondas, y presentación de planes. Pero nada más, pero nada más. Pero esta consejería, ¿a qué se dedica? Aparte de crear líos y conflictos en Asturias, no sabemos todavía que resuelva nada. Los accesos a Luca. Bueno, pues salió el flamante portavoz del Gobierno anunciándolos de inmediato. De inmediato. Bueno, parece que estamos hablando ya de finales del 2018. Había consignación presupuestaria en el 15 de más de 5 millones de euros. Los accesos a la Zalia. ¡Madre mía! Esto, como diría alguno, un auténtico culebrón. Porque, claro, era cuando en aquella época se hacían aquellas obras inmensas que estaban en la cabeza del entonces presidente. Esto era el arecismo. Y luego nos encontramos todos con esta herencia que es ingestionable. Es ingestionable. Y, claro, suceden los problemas, la falta de recursos, porque aquello era desmedido y desproporcionado, y, desde luego, los pleitos y las sentencias adversas. ¿Para qué hablar de la incineradora? Que ustedes pretendían colarla en el plan Juncker. ¡Qué risa me da! Y resulta que está tumbada en muchas ocasiones por los tribunales, ella directamente o indirectamente a través de los planes que la contemplan. ¿Y para qué hablar de Sogepsa? Dios mío, que ahora es una cuestión urgente. Lleva siendo un agujero por el que se van millones de los asturianos, de los que pagan el impuesto de sucesiones, para que haya una consejera que no es capaz de gestionar adecuadamente, que no dice la verdad y que traslada a la Cámara unos riesgos paralizantes que, desde luego, ni los creemos ni sabe usted que tampoco son verdad. Y, señorías, yo seguiría hablando de muchas cosas, pero sospecho que el señor Sanjurjo me va a llamar al orden rápidamente. Cuando un Gobierno está por detrás de la sociedad, cuando la oposición presenta más alternativas que el propio Gobierno, estamos claramente instalados en un fin de ciclo. Los socialistas han agotado la paciencia de muchos asturianos, las ilusiones de otros muchísimos asturianos y, desde luego, las ideas y el discurso que pudiera ser que antaño tuvieron, pero que en la actualidad están ustedes secos, secos de ideas y secos de ilusión. Y eso se transmite oyéndolo a usted ayer aquí y viendo sus bancadas socialistas con la carita que le miraban en el día de ayer. Señora Fernández, cuando voy concluyendo, señor Sanjurjo, no escuchan a la gente, no se entienden con los grupos parlamentarios y usted, y eso es lo único bueno, anunció que no se va a volver a presentar. Pero ni sueñe que su delfín, el señor Martínez, sea el próximo presidente de Asturias, porque no lo va a ser, señor Fernández, no lo va a ser.